La intención que tenemos es el poder conversar y para la conversación de este tema que es sumamente importante, creo que lo que primero tenemos que hablar es que detrás de cada paciente con alguna condición crónica o algún adulto mayor en nuestra región hay una historia que casi nadie se detiene a leer ni a compartir. Como por ejemplo, en Argentina y Puerto Rico, al igual que en diferentes sitios de Latinoamérica, miles de personas asumen el rol de cuidar a un ser querido. Lo hacen desde el amor, ese amor infinito, que si bien está presente, nos protege y protege a otra persona, pero a la misma vez puede servir de un aislamiento completo. Hoy lo que queremos es empezar con una verdad que muchas veces es incómoda para cada uno de nosotros. Es un dato de poder que la medicina clínica no puede seguir ignorando y es asumir el rol de cuidador informal sin el apoyo adecuado. Aumenta, incrementa en más de un 30% el riesgo de sufrir una enfermedad crónica y aguda. Así que escuchen bien. El cuerpo grita lo que el alma calla en muchas ocasiones. Y es por eso que hoy queremos hablar de ese rostro invisible. Hoy queremos compartir información que desde aquí, desde Signos Vitales, vamos a ir desmascarando ese rostro invisible. Porque ¿qué pasa cuando en un hogar, cuando la persona que cuida, también esa persona se logra enfermar? Y hoy yo tengo una invitada de lujo que nos va a poder ayudar a entender todo este proceso, que nos va a poder ayudar a entender por qué es importante quitar las máscaras y hablar con sinceridad y hablar sobre todo con honestidad. Así que yo quiero que me ayuden a recibir a la licenciada Patricia Videla. Patricia, bienvenida aquí a Puerto Rico. Hola Iván, hola hermosa comunidad, muchas gracias, gracias por este espacio, gracias por recibirme. Para mí realmente es un honor poder compartir con ustedes, con tu comunidad, sobre todo con los cuidadores, con aquellas personas que a veces se sienten solas, olvidadas, tristes, preocupadas, bueno, con múltiples factores que a veces afectan a la situación de cuidado, no solamente la enfermedad, sino también los hijos, la cuestión económica, las cuestiones que tienen que ver con las demandas médicas o lo que requiere también la propia enfermedad. Así que agradecida, aparte de mi formación profesional, creo que lo que me trajo a este camino fue mi historia de vida como cuidadora, como familiar de una persona con dependencia y desde ahí nace Quien cuida el que cuida, que es mi programa donde hacemos formación, hago acompañamiento individualizado, hago talleres, propuestas, y bueno, y desde ahí poder darle voz al cuidador y poder darle un espacio también para su autocuidado y para que pueda decir lo que les pasa, que creo que ese es el paso inicial para poder empezar a trabajar en lo que necesita. Así es como tú muy bien dices y ya voy a aprovechar para presentarte de forma oficial para todos los que no conocen. Patricia es profesora en psicología, licenciada en psicomotricidad, coach ontológica y especialista en cuidados paliativos y como muy bien ella dice, es la creadora del programa Quien cuida al que cuida. Así que para nosotros de verdad es un súper honor y privilegio que estés aquí con nosotros. Y yo creo que, Patricia, yo creo que hoy vamos a descubrir que quizás estamos bien lejos en cuestión de distancia, pero yo creo que vamos a ir descubriendo que hay cosas como que se replican sin importar lo lejos que estemos. Van a haber cosas que se vayan replicando. Pero te pregunto, ¿qué, ¿cómo podemos describir a esta persona cuidadora? ¿Cómo, si te dijeran, Patricia, cómo le podemos poner una definición a esta persona que cuida de otra? ¿Cómo sería? Bueno, te cuento un poco también desde mi experiencia y desde la experiencia que tengo acompañando a cuidadores.
cuando irrumpe una enfermedad, o sea, no siempre estamos preparados para lo que va a acontecer después. Lo que hacemos cuando aparece una enfermedad dentro de nuestro vínculo familiar, sobre todo en los cuidadores familiares, porque ahí podemos ser cuidadores desde muchos lugares, ¿no? Podemos estar trabajando también en tareas de cuidados, pero bueno, centrándonos en los cuidadores familiares, que es lo que por ahí habías estado hablando, la enfermedad irrumpe y afecta a un ser querido, entonces rompe con toda la rutina, con toda la vida como la llevabas y como la habías planeado, donde hacemos una pausa y nos ponemos a resolver, o con la intención de resolver y acompañar este hecho que está sucediendo y aconteciendo. Y toda nuestra atención, nuestros recursos, nuestra vida se pone en pausa para atender y de alguna manera acompañar, porque bueno, sabemos que cuando la persona también recibe un diagnóstico hay miedos, y todo eso se siente en el vínculo familiar. Entonces este cuidador comienza a centrarse en lo que le sucede a este ser querido que está enfermo y deja en pausa muchos aspectos de su vida. Hay personas que dejan de trabajar, hay personas que incluso tienen relaciones difíciles con su pareja o con sus hijos porque están abocadas casi al 100% en este cuidado. ¿Y qué sucede? Esto se puede extender, o sea, si hablamos de una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, cuando acompañamos a un familiar que puede tener una demencia, eh, a medida que va pasando el tiempo, este cuidado se va intensificando porque las demandas son cada vez más. Entonces empezamos, no sé, asistiéndolo, llevándolos a los controles médicos, yendo a visitar, no sé, pensemos en la mamá, el papá, y de repente tenemos que ir a vivir con ellos porque no pueden cocinarse, porque no pueden vestirse solos, porque tienen crisis, entonces y todo el resto de nuestra vida se pone en pausa. Y eso creo que es lo que le pasa, o el sentimiento que tienen muchos de sus cuidadores, donde no pueden tomar decisiones por su propia vida porque están enfocados, focalizados en este ser querido que tienen. Y también aparecen otras emociones más, como por ejemplo la culpa. La culpa es una emoción muy presente cuando estamos en tareas de cuidado porque nos parece que siempre nos falta algo, que si hicimos 10 cosas y nos quedaron 5 por hacer, es como, ay, no, no. Y este de no poder con todo y esto de decir, no, yo tengo que cuidarlo porque yo soy la hija. Incluso aparecen estas cuestiones familiares donde un solo familiar es el que se hace cargo, a veces por el no querer de otros y las decisiones y el miedo y lo que sea del resto de la familia, pero otras veces también porque uno se pone la mochila y tampoco deja, porque como yo cuido, nadie más va a cuidar, si yo no le doy de comer, con otro no va a comer. Entonces también hay una cuestión propia, ¿no? Y una cuestión de vínculos que también se va debilitando y eso me parece también interesante, empezar a trabajar, bueno, que son herramientas, ¿no? Que yo trabajo en la comunicación, en los pedidos, en el poder delegar y el poder confiar que el otro es un otro y va a hacer las cosas quizás diferentes a las que las hago yo, pero eso no quiere decir que no vaya a estar el amor, que no vaya a estar el respeto y bueno, y empezar también a ir cediendo espacios para que yo, que soy la cuidadora principal, pueda, no sé, dormir, comer bien, cosas básicas, porque uno por ahí cuando piensa en el autocuidado dice, bueno, no sé, un spa, no, a veces necesitas dormir, necesitas tener una comida caliente, necesitas salir a tomar aire, entonces eso también, el hecho de poner la vida en pausa cuando estamos cuidando, a ver, es cierto, lo necesitamos. No sé, en mi caso, por ejemplo, cuando mi papá enfermó, que tuvo una ACV y que fue un espacio muy crítico donde no sabíamos si él iba a vivir, obviamente que toda nuestra vida se detuvo para acompañar ese espacio. Pero ¿qué pasa? Después empieza una rutina de vida con esta situación, con una discapacidad o con una dependencia, donde, bueno, tenemos que empezar
a organizarnos también en torno a las necesidades y a las posibilidades que tenemos y creo que ahí es cuando empieza el desgaste, ¿no? Y las fricciones y las necesidades y los conflictos. Y bueno, cuando tenemos que sostener un cuidado en el tiempo es cuando más necesitamos trabajar en nosotros. Así es, y como dije al principio, que yo creo que íbamos a estar demostrando que podemos estar bien distantes en espacio, pero yo creo que las cosas se replican, no importa el país. Y lo que está diciendo Patricia, yo creo que es bien importante que cada uno de nosotros y de nosotras entendamos la importancia de cada una de esas cosas, porque es como comenta, probablemente esto empezamos de a poquito y hay gente que de forma súbita se convierten en otra forma de cuidar, porque cuidadores probablemente somos todos, pero nos convertimos en otra forma de cuidar. Y eso nos exige a cada uno de nosotros que tengamos un cambio en el comportamiento. Y para todos los que se van a estar escuchando el episodio en la versión de audio, ahora estamos presentando una imagen en donde queremos representar una capa. ¿Por qué una capa? Porque muchas veces pensamos que existe una narrativa que es hasta peligrosa, pensar que las personas cuidadoras son superhéroes porque los vemos y pensamos y decimos, no, Pati no se puede enfermar, ella no se puede enfermar porque si no, ¿quién va a cuidar a su papá o quién va a hacer la tarea? Entonces, esta situación que nos han vendido de esa ilusión de que el cuidado tiene que ser alguien que es un superhéroe, yo creo que la realidad nos va a llevar a que es algo completamente distinto. Y lo que hay detrás de esa supuesta capa es un ser humano que siente, que padece, que sufre, que tiene necesidades propias. Y es por eso que es importante que entendamos que en el cuidado no necesitamos héroes, lo que necesitamos son humanos, personas. Necesitamos que puedan expresarse, que puedan decir que están cansados. Necesitamos decir que están al límite. Necesitamos que ellos tengan el permiso de expresarse. De esa forma, Pati, ¿qué tú opinas de eso? Bueno, primero, decir que para mí fue realmente un privilegio poder haber sido cuidadora y incluso, bueno, creo que el programa surgió más porque después del fallecimiento de mi papá, mi mamá tuvo un diagnóstico oncológico y no lo quiero contar como algo trágico, sino gracias a Dios ella está bien y ya transitó todo esto, pero creo que ella fue la que más vivió esto de, del ser superhéroe, ¿no? Donde ella resolvía y se llevaba quizás todo encima. Y a veces cuando estamos cuidando como que tenemos esta ilusión de que vamos a ser los salvadores de esa persona, de que vamos... Y es cierto que es un acto de mucho amor y que lo respeto y que siempre digo que es un privilegio y que incluso hasta cuando perdiste a tu ser querido, esto marca gran parte de la vida. Pero también esta idea nos hace esconder lo que nos pasa y decir, no, lo tengo que hacer yo sola porque yo soy la hija, yo soy la esposa, yo soy, sea el rol que estés cumpliendo, y hace que te cargues de más culpa todavía cuando necesitas pedir ayuda porque llega un momento que no puedes más, porque llega un momento donde se terminan los recursos y a veces los conocimientos, porque también, bueno, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Del progreso de una enfermedad donde necesitamos conocimientos más técnicos y a veces no los tenemos. Entonces me parece importante poder decir bueno, que la parte humana también está y que seguramente que ese familiar que estás acompañando va a querer verte bien también a vos. Entonces, que no es una cosa que suprime a la otra. No es que si yo pido ayuda voy a dejar de ser buen cuidador, por así decirlo, sino que es un complemento. Si yo estoy bien, si yo trabajo en mis emociones, si yo puedo decir lo que me pasa, posiblemente que ese acompañar y ese cuidado va a ser mucho mejor,
porque cuando estoy sobrepasada, cuando tengo muchas cosas en la cabeza y de repente exploto y quizás la forma es poco amigable, digamos, o es poco asertiva y termino maltratando quizás a la persona que estoy acompañando porque estoy desbordada y es la única persona con la que estoy las 24 horas. Entonces, esto no es que una cosa quite la otra, es un complemento, es para poder cuidar también tengo que verme, cuidarme, em, poder hablar lo que me pasa, poder pedir ayuda, poder hacer terapia, lo que sea que necesites para que esto sea realmente un beneficio para ambas partes y que yo pueda tener un equilibrio también entre cuidar a otro que amo, pero también mi autocuidado, el cuidado de mi cuerpo, el cuidado de mis emociones, el cuidado de mi ser integral, ¿no? Y siempre digo, sea de la forma que sea, si sos creyente, si es a nivel espiritual, si practicas algún deporte, a veces no podemos porque también el tiempo y los recursos, bueno, en casa hago una respiración consciente, medito, hago una oración, lo que sea que te conecte un momento con vos, con tu sentir, es importante porque son pequeñas acciones que van trayendo un poco de calma también en esa situación en la que estás. Importante porque lo que tú estás comentando, por eso es que muchas veces hablamos, conversamos, esperamos y tenemos unas perspectivas que surgen en el cuidado porque se basan también de un desconocimiento y tenemos una idea que si mientras más sacrificados nosotros estemos, mejor cuidado está la otra persona. Y no Ujú. necesariamente. Es por eso que queremos enfatizar que hay que quienes piensan que el amor por un familiar lo va a curar todo o el resistirnos o el no querer ver la realidad que le está pasando a la persona que estamos cuidando, con eso vamos a evitar una progresión. Pues no, el amor no es el escudo solamente, el amor es parte de ese proceso, que es importante que lo visibilicemos, que lo hagamos de esa forma, sí, pero también cuando nos olvidamos de nosotros mismos, como está diciendo Patricia, tarde o temprano el cuerpo nos lo va a facturar. Se estima que asumir este rol, el rol del cuidar, sin un apoyo, aumente en más de un 30% el riesgo cardiovascular en una persona. Y por lo tanto, esta es una verdad que necesitamos entender, que no podemos quedarnos callados y la persona que está realizando ese cuidado es importante que lo conozca y que lo acepte, porque muchas veces se le dice, pero no lo quieren ver. Vivir cuidando a otros significa que esa mente esté alerta continuamente. Se vive en esa fatiga crónica, se vive en esa necesidad, en esa ansiedad de no saber qué va a pasar, o a veces el anticiparnos a las cosas, Patricia, porque decimos, no, y si yo me voy y le pasa algo, y si yo me voy Tal cual. y entonces empezamos con los, y si pasara, en lugar de darnos tranquilidad, nos ponemos más tensos. ¿Qué tú opinas de eso? Tal cual. Y la culpa, y volviendo a esto de la culpa, ¿no? De decir cómo yo me voy a estar divirtiendo, cómo yo voy a estar permitiéndome este espacio si hay alguien que quiero que está sufriendo. Entonces, esto es muy necesario porque es recargar energías, es poder fortalecerme para continuar con esta tarea y que esta tarea realmente sea eh, un acto de amor. Y cuando hablabas del amor, pensaba yo que a veces también reconocer nuestras propias limitaciones y poder decir, bueno, quizás alguien pueda hacer esto mejor y estoy pensando en esa persona, en el bienestar de esa persona. No sé, a veces hasta el hecho de incorporar profesionales del cuidado en la casa cuesta, porque bueno, no lo van a hacer como yo y obviamente que nadie va a hacer las cosas igual que vos, pero sí puede ser un apoyo, sí puede brindarle
confort diferente, porque no sé, quizás no sabes cómo higienizarlo, no sabes cómo, si es un paciente en cama, una persona por mucho tiempo en cama, necesita otros apoyos que a veces son específicos de profesionales y que bueno, por ahí nos negamos por esto de que no, ¿cómo va a venir alguien extraño a la casa? ¿Qué va a pensar? Pero ahí y este hecho de amor tan grande es poder decir, bueno, hay alguien que le va a brindar lo que necesita, que yo en este momento no puedo, porque yo soy hija, yo soy esposa y puedo brindarle esto y puedo llegar hasta acá. Y ese reconocimiento del límite me parece que es uno de los pasos fundamentales a reconocer, cuando hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Y también es un hecho, un acto de amor y grandísimo, porque estoy cediendo también al bienestar de esa persona. Así es, un acto de amor gigantesco. Y si fuéramos a hacer como un resumen de lo que tenemos hasta ahora, es importante entender que esa mente que esté en alerta, que muchas veces el comentario de nuestra persona cuidadora es que no estoy durmiendo, de que me siento cansado, de que estoy agotado, probablemente viene de que el 50% de los casos están viviendo de esa ansiedad que no permite el descanso, y por eso es que nos mantenemos con algunos síntomas, el llevar ese cuerpo al límite, al llevarlo hasta ese punto de la fatiga máxima, en donde tú ahí les dices y los notas que están cansados. Y por eso es que sale una estadística que dice que sobre un 65% de nuestras personas cuidadoras viven con una fatiga, porque están todo el tiempo en ese modo de alerta, de esperar que pase algo. Por lo tanto, esa persona cuidadora realmente está cansada. Lo que pasa es que por alguna razón no se le ha dado el permiso o no se da el permiso de expresarlo, Patricia, porque tiene miedo, porque tal vez dicen, no, sabrá Dios si yo digo algo que estoy cansado, van a pensar que es que ya yo quiero que lleven a mi mamá a un centro de cuido, o sabrá Dios si piensa que es que ya yo me quiero ir de aquí. Entonces, pues empiezan a limitar, y todos los que están conectados, de verdad que muchísimas gracias y sigan dejando sus comentarios para discutirlo luego. Hoy estamos discutiendo este tema con Patricia Videla, que es profesora en psicología, licenciada en psicomotricidad, coach ontológica y especialista en cuidados paliativos, y la creadora de Quien Cuida al que Cuida. Patricia, si podemos hablar de un proceso, porque tú sabes que ahora todo lo queremos Ujú. hacer como por procesos. Si quisiéramos hablar de algún proceso del cuidado, y podemos, si fuéramos a identificar desde que esa persona inicia este proceso del cuidar, ¿en qué punto pudiéramos identificar que es un punto crítico? Es como que un punto de alerta, de alarma, y más tú dentro de tu experiencia, ¿cómo tú puedes, si pudiéramos trazar una línea de eventos, cómo sería? Bueno, hace rato cuando hablabas cuando hablábamos de esto de la progresión del cuidado y de las necesidades y de las demandas, yo me imaginaba por ahí, bueno, quienes son padres, eh, pasa que a lo mejor uno de los niños tuvo fiebre, tuvo una situación de enfermedad y estamos toda la noche atentos a cómo está su temperatura, si tomó la medicación. Bueno, cuando hay un cuidado prolongado, esto se sostiene en el tiempo. Por ejemplo, si hablamos en este caso de personas que cuidan procesos prolongados como puede ser eh, un Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia, las demandas que tiene la persona enferma van a ir aumentando. Entonces, lo que hablábamos hace rato, primero pueden ser periodos cortos de atención y de necesidad, y después se van prolongando. Y lo que pasa en uno como cuidador es que tenés toda tu atención en eso, si se movió, si se dio vuelta, si se giró, si se levantó a la noche, si empezó con una crisis, si se quiere ir de la casa. También hay una cuestión que tiene que ver con la rutina de la persona que estamos cuidando, donde, por ejemplo, si, por ejemplo, acompañé a una persona que estaba cuidando a su mamá con una demencia, con Alzheimer, y
ella comía lo mismo que comía su mamá. ¿Y qué pasa? Los nutrientes, lo que comía su mamá era una comida que estaba más, no sé, pisada o era un puré porque tenía problema de deglución o porque... Entonces, esto que son necesidades básicas como el sueño, como el alimento, el bañarse, el tiempo para bañarse, empieza a cambiar, empiezan a reducirse o a veces hasta son nulos. La interacción con el entorno, con otras personas también. Cuando empieza todo esto a funcionar, que es progresivo, no es que de un día para otro yo me doy cuenta. Y cuando estamos inmersos en esa situación es muy difícil darnos cuenta hasta que vemos que, no sé, no tenemos vida social, no nos estamos comunicando. Ahora, por suerte, la tecnología ayuda bastante, hay muchos grupos y espacios para esto, ¿no? Para compartir. Pero bueno, volviendo a la situación en particular de esta ruta del colapso, esto, ¿no? Empezamos primero con reducción del tiempo para mí, para mis cosas, para incluso a veces hasta dejamos de trabajar por cuidar. Dificultades si estamos en pareja o si tenemos hijos también en esa relación, porque también aparecen muchos cuidadores que están en una generación sándwich, o sea, están cuidando de su familiar enfermo y a la vez están con hijos pequeños que necesitan de su cuidado. Entonces, esto empieza también a debilitarse, nos olvidamos de recoger el chico del colegio o de alguna tarea que tenía porque estábamos con la atención dividida en otros aspectos. Un cansancio que no se va durmiendo, dificultades en la alimentación, estas emociones fluctuantes que a veces explotamos por cosas que por ahí no son tan grandes y tenemos como una explosión de emociones, ¿no? De enojo, de llanto, que no lo podemos manejar porque en realidad hemos estado acumulando tantas cosas que de repente explotamos de una manera poco asertiva. Bueno, ya dije el aislamiento, la dificultad también para, para poder generar espacios propios, no sé, por ejemplo, de conectar con cosas que antes me gustaba, si me gustaba hacer un deporte, alguna actividad o un hobby, también hay una dificultad para conectar con eso. Y llega un momento en donde el cuidado ocupa la mayor parte de mi vida e incluso cuando hablamos con personas cuidadoras nos hablan más de su ser querido, de cómo está, de si lo cambió, si comió bien, que de ellos mismos. Llega un momento donde hay hasta, no sé si es un término muy exagerado, pero hay como una despersonalización, una dificultad para poder encontrarme con lo que yo siento y con lo que yo soy. Entonces quizás le preguntas cómo está y te dice, no, y un poco mejor, pero viste, porque ayer durmió bien, porque todo está relacionado con la otra persona, no puedo verme. Llega un momento en que me vuelvo hasta invisible y después pasa otra cosa, o sea, aparte de esta ruta del colapso donde aparece todos estos síntomas, también qué pasa cuando ya no soy cuidador, o sea, cuando pierdo esa persona que se llevaba todo el centro de mi vida, porque mi vida giraba en torno a ese cuidado, y cuando ya no está, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo me encuentro nuevamente? Si estuve en un bache de, entre paréntesis, estuve de mi vida, y después tengo que conectar con todo eso. Entonces, es importante que antes de llegar al colapso o de llegar al punto máximo, empecemos a ver si estoy muy irritable, si tengo síntomas físicos también, esto que vos decías, estamos con un nivel de estrés altísimo, probablemente otra de las cosas que muchas veces olvidan los cuidadores son los turnos médicos, los controles, em, como desconectada de lo que me pasa y de mis necesidades, tengo que pedir ayuda porque no puedo seguir cuidando si yo no estoy bien. Y hacemos, he hecho en mis redes una analogía y que se habla mucho de esto de cuando vas a un avión que te dicen de la máscara de oxígeno que es necesario que la persona
eh, la persona adulta, si vas con niños, sea la que se ponga la máscara de oxígeno, porque en el caso bueno, de un colapso o algo, sea la persona la que pueda asistir al niño. Pasa igual, si vos como cuidador no tenés ese oxígeno, no tenés ese espacio, no te estás cuidando, lo más probable es que no puedas seguir o puedas seguir cuidando, pero de una manera donde hay un desgaste, donde te vas a enfermar en algún momento. ¿Y qué pasa cuando vos te enfermas? Si sos la única persona que está ahí para el otro. Entonces, bueno, creo que, no sé si quedó resumido, pero es importante estos signos de alerta. Cuando ya estoy demasiado nerviosa, cuando veo que no estoy alimentándome bien, quizás perdí de peso, quizás tengo insomnio, síntomas físicos, síntomas emocionales, síntomas que tienen que ver también con la relación con el otro, con ese ser que Mm. estoy cuidando, que a veces también estoy frustrada, estoy enojada y termino desquitándome, por así decirlo, con la persona que estoy cuidando porque es la única que está conmigo. Así es, y el cuidador es muy difícil entender eso, que muchas veces no es que la persona que él está cuidando es que la tiene contra de uno, siempre a veces son procesos que se dan por la misma condición, y entonces es importante reforzarlo. Así que yo creo que el proceso de convertirse en una persona cuidadora es una decisión que muchas veces es algo que se da de una manera silenciosa, que casi siempre es inesperada. Y si lo fuéramos a ir marcando por algunos puntos, como nos estaba diciendo Patricia, yo creo que es importante si ponemos el punto número uno como una referencia, un inicio en donde decimos que es un diagnóstico ajeno. ¿Por qué comentamos del diagnóstico ajeno? Porque comienza cuando ocurre algo que no directamente cae sobre nosotros, pero sí nos afecta directamente en nuestra vida. Ese diagnóstico que le llega a nuestro ser querido. Ese momento en el que la enfermedad entra a nuestras casas, entra a nuestra vida, entra a nuestro diario vivir y provoca, obliga o exige que haya una reorganización de todo, donde tú tienes que reorganizar y cambiar muchas cosas. Luego, lo que nos estaba diciendo Patricia, ese cuidar en silencio, ese cuidar pensando en que lo puedo hacer yo todo, ese cuidar en donde me va aislando de las diferentes cosas, un aislamiento que llega no porque alguien nos encierra o porque alguien nos priva, sino porque el cuidado empieza a ocuparlo todo, ese cuidado empieza a ser todo, Patricia. Y no sé si te ha pasado o dentro de tu experiencia en donde de una manera inconsciente empezamos a rechazar cosas. Te invitan a ir a algún sitio y tú, no, no puedo, es que tengo que cuidar. Mira, es que vamos a reunirnos. No, no puedo, es que tengo que hacer. ¿Qué opinas de esa parte, Patricia? Tal cual, incluso esto que sucede también con el entorno, ¿no? Que empieza a invitarnos y que empezamos a rechazar, entonces esas amistades, esas personas que quieren de alguna manera sacarnos un poco para tomar otro aire, para hablar de otros temas, el poder gestionar las emociones hablando es una forma maravillosa porque te ayuda a poner en palabras, a sacar afuera eso que tenés. Entonces, si no están estos espacios de diálogo, ¿qué pasa no lo podemos decir? Y hace rato cuando hablabas de esto del aislamiento, también sucede con cuando hay una demencia, por ejemplo, la vergüenza que me da que mi papá, mi mamá esto a veces no es consciente, ¿no? Pero el aislarme también por el mismo hecho de la enfermedad que tiene la persona y el avergonzarme por determinadas conductas que son de una enfermedad, no de la persona en sí. Entonces, hace que se aíslen y que sientan culpa si van y disfrutan un momento. Entonces, ese círculo también se va empezando a achicar porque ya no me invitan, porque saben que si yo si me invitan yo no voy a ir o voy a buscar una excusa.
O también quizás voy, pero desde la incomodidad, entonces me vuelvo más temprano porque qué va a estar haciendo, cómo va a estar. O si delegué también, esto delego, así como entre comillas, pero estoy preguntándole, ¿ya tomó la medicación? ¿Ya lo diste? Entonces también poder soltar un poco y ojo con esta palabra, sí, siempre desde la confianza, desde el poder. Eso que decía hace rato, seguramente que nadie va a cuidar igual que vos porque lo amás, porque sabemos todo lo que implica, pero sí poder delegar en otro y confiar que ese otro, aunque haga las cosas distintas, las va a hacer y listo. Y decir, bueno, hoy se queda mi hermana, mi hermano con esta actividad, bueno, así como yo me las arreglé en mi momento, porque nadie aprendió a cuidar, se va dando y vamos aprendiendo y vamos conociendo a la persona. Bueno, el otro también va a tener que aprender. Le puedo decir, le puedo indicar, pero poder delegar es una forma también de autocuidado. Poder decir, bueno, me voy y esto queda en tus manos. Y listo, y me olvido. Y después, aunque me tenga que morder la lengua para, pero poder hacerlo es necesario y es liberador. Y sí, y es cierto de que eh, lo, lo- lo bueno de tener grupos, de tener personas con quien hablar, es muy importante. El aislamiento, y mientras menos salga, más difícil va a ser salir. Entonces, poder de a poquito, yo cuando acompaño a personas cuidadoras les digo, de a poquito, es como cuando tenés, no sé, que arreglar el placar y tenés todo un desorden. Bueno, empezá por una puerta, empezá por un estante, arregla eso. ¿Terminaste hoy? Mañana seguí con el otro. O sea, esto, me cuesta salir. Bueno, da vuelta a la manzana, salí, ya caminaste, hiciste tu caminata de, no sé, de 20 minutos, pero ya fue un pasito para esto más grande que vos querés, que es, no sé, tener 1 hora al día para mí. Entonces, esto, pequeñas acciones, pero que hagan un encontrarse con uno mismo, son muy necesarias. Lo que dice Patricia es cierto. Por eso es que decimos, cuando si fuéramos a seguir tratando de ir poniendo una secuencia, ese primer inicio, ese proceso de ese aislamiento que es en silencio, donde probablemente esas paredes cada vez se van haciendo más pequeñitas porque es algo menos. Y cuando de una manera u otra esa persona que cuida empieza a identificar y empieza a darse cuenta que estando en silencio no es buena idea porque cada vez cuida sin pedir ayuda, cuida hasta sin poder hacer las cosas. Y en ese punto es donde transicionamos. Y yo creo que es donde hoy Patricia nos quiere llevar a ese punto en donde se puede estar forjando, se puede estar identificando ese nuevo paciente, ese paciente que podemos identificar como ese paciente cero, ese paciente que empezó estando cuidando y que según los episodios que se van dando por las tareas de cuidar, me voy aislando, me voy olvidando de uno mismo y puedo llegar a este punto en donde si no intervenimos, si nadie nos acompaña, si nadie nos mira o si nosotros no permitimos que ocurran cosas para detener esta secuencia de eventos, posiblemente ese nacimiento de ese nuevo paciente va a ocurrir. Y el cuerpo de ese cuidador va a empezar a quebrantarse. Ahí es donde empezamos a tener síntomas, ahí es donde empezamos a escuchar las palabras mágicas, las que dicen que no puedo dormir, que se me hace difícil dormir, que me duele todo el cuerpo, que me duelen los hombros, que me duele, bueno, me duele todo, que empiezan a empezar a expresar frases y palabras como ansiedad. Empezamos a escuchar a alguien que empieza a decir ese tipo de comentarios, porque es que me estoy sintiendo ansioso, en donde condiciones crónicas de salud del mismo cuidador se pueden empezar a descontrolar o pueden surgir
porque no llevaba ese cuidado de salud, como estaba diciendo Patricia. Ese desgaste se vuelve un desgaste que no solamente es físico, no es solo mental, sino que es real, que se puede palpar, que las personas empiezan a darse cuenta de lo que está pasando. Y ese comportamiento puede provocar que ese paciente oculto, esa persona que cuida, también se va a enfermar. Por eso estábamos hablando ahorita de superhéroes. Por eso ahorita estábamos hablando de que una cosa es cuidar con el corazón, pero tenemos que cuidar con conciencia del autocuidado, porque si no, tenemos esa palabra de autocuidado que lo dicen muchas veces y quizás no la entendemos, pensamos que es algo muy complicado. Podemos convertirnos en este paciente con este grupo de síntomas y de signos que lo pudimos haber evitado porque se presentaron antes, pero por alguna razón o no permitimos la ayuda o no quisimos que las demás personas lo vieran. Y de ahí surge algo, Patricia, que yo creo que lo hemos escuchado muchísimas veces y es el famoso cuidador agotado. A nosotros acá en el programa, Patricia, no nos gusta decir el síndrome del cuidador quemado porque nos imaginamos a alguien como que ahí quemado, ¿verdad? Entonces decimos el síndrome del cuidador agotado, que es ese síndrome del burnout. Para todos los que están debutando, para todos los que están conectados, para todos los que están escuchando el episodio y los que van a escuchar el episodio y se están conectando con nosotros, ¿cómo pudiéramos definir ese término, ese cuidador agotado, Patricia? Bueno, hace rato cuando decías esto de los síntomas físicos, hay como varias cosas también en relación a lo físico que se ven, que a veces son propias de la situación de estrés, ¿no? Como esto del insomnio, de la irritabilidad, Em, y también hay otros que son propios también de la tarea que está llevando, porque por ejemplo, si la persona que cuido usa silla de ruedas, lo tengo que movilizar, lo tengo que bañar, bueno, todo esto también hace un desgaste en la columna, en los brazos, en las articulaciones. Em, También este agotamiento extremo, este cansancio que no se va durmiendo y que empieza también a vernos con menos energía, con menos capacidad. Otra de las cosas es también, bueno, esto del aislamiento, ¿no? De la dificultad que a medida que se va agrandando este aislamiento, tenemos más dificultades para salir, para relacionarnos con otros. Em, hay, bueno, varias situaciones, pero me acordaba de una cuidadora que acompañé, que ella decía que se sentía que estaba como en una jaula, que no, que estaba presa en esa situación. Porque también sucede esto, ¿no? Si bien es una decisión que tomamos, pero de repente empezamos a plantearnos que estamos dejando todo de nosotros por esta decisión que tomamos y hasta, no diría porque creo que después pasa ese sentimiento, pero sí al momento de cuidar hay como un rencor, como un enojo hacia la persona que se enfermó y bueno, y esto tampoco es saludable. Entonces, síntomas físicos, síntomas psicológicos o emocionales, también en relación a lo espiritual, y esto espiritual no como un credo específico, sino por ejemplo en el propio sentido de la vida del cuidador que a veces si no le encontramos sentido a esta tarea que estamos hablando, puede también condicionar un poco su sentido de vida. Y esto puede desencadenar en esto que vos decías, trastorno de ansiedad, pero también posibles depresiones, o sea, en un montón de otras patologías que si bien bueno, no era síndrome, como dijiste, el cuidador agotado, em, no llega por ser un cuidador agotado, va a llegar por otra patología, va a llegar por una depresión, va a llegar por un problema de arritmia o cardíaco, va a llegar por, no sé, insomnio y a veces desde la parte médica se va a atender a eso
y todo lo que pasa atrás va a seguir estando. Entonces, es complejo, por eso es necesario levantar la mano cuando ya me voy dando cuenta que esto se está yendo para un lugar donde no puedo resolver solo, y poder ser consciente de eso. Me parece que es muy interesante porque a veces no llega el síntoma o lo que me lleva a mí a una consulta, quizás sea una consecuencia de todo lo otro que estoy viviendo. Entonces, bueno, más que nada eso, identificar las señales de alerta, identificar si no estás durmiendo bien, si no podés comer bien, si tenés agitación o arritmia, mucho dolor en el cuerpo, problemas también en la espalda, las cervicales, articulaciones, porque estás movilizando a alguien que tiene, a veces que tiene hasta un peso superior al tuyo. Em, bueno, creo que son algunas de las cosas que tenemos que prestar atención y también a veces las relaciones y cómo es esa relación con el resto de las personas que están en ese hecho de cuidado, si son hermanos, pareja, familia. Bueno, también sucede que muchas personas pierden a su pareja, pierden no, la palabra pierde no, pero hay desgastes con la pareja, con los hijos, con los hermanos, por esto mismo, ¿no? A veces la incomprensión por parte del otro, a veces la dificultad para poder expresar mis necesidades. Entonces, quizás yo espero que el otro se dé cuenta de lo que yo necesito y el otro es un otro y a veces no se da cuenta. Entonces, el poder hacer los pedidos, el poder hablar asertivamente de lo que nos pasa, son herramientas muy necesarias para este acto del cuidador. Es súper, súper importante lo que estás diciendo y por eso es que dentro de las definiciones lo que apuntan es prácticamente lo que tú nos estás comentando, que dice que es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que aparece después de un periodo prolongado de estrés y sobrecarga. En las personas cuidadoras surge cuando la demanda del cuidado supera los recursos personales, emocionales y corporales, que exactamente lo que Patricia nos está diciendo. Y aquí queremos reforzar y les debo confesar que esta información que está en este diapositiva, con toda la intención del mundo, está tan cargada. No la quisimos minimizar, la quisimos que se viera cargada para que represente lo que una persona cuidadora pudiera estar enfrentando, sintiendo, padeciendo en un momento en particular, porque de ahora en adelante, Patricia, yo creo que una de nuestras misiones es que cuando alguien nos diga a nosotros que yo soy cuidador o yo soy cuidadora de alguien, nos quitemos la imagen de una persona que solamente baña, da comida y da los medicamentos. Queremos que esa imagen se nos borre. Queremos que sea una imagen más amplia, una imagen donde tú nos has ayudado a entender que es más compleja, como por ejemplo algunos síntomas frecuentes, el agotamiento extremo, alteraciones del sueño, irritabilidad o los cambios de humor, el dolor físico persistente, la dificultad para concentrarse, que en esa parte muchos de los cuidadores se empiezan a asustar y dicen, ay, yo creo que también me está dando algo porque yo no me estoy acordando, Ujú. pero probablemente el cansancio y lo que tú también ahorita comentaste, que es la despersonalización, esa sensación de esa desconexión que nos estamos dando y empezamos a hacer las cosas como que de forma automatizada, como si fuéramos robots. Esa culpa de pensar que no podemos disfrutar. Me invitan para el cine, yo le voy a decir que no porque me voy a hacer sentir mal que de que yo voy a disfrutar eso. Pues no, el aislamiento y esa sensación de fracaso. ¿Entiendes que ese grupo de síntomas pudiera representar bastante bien una persona en un burnout o ese síndrome de ese cuidador agotado, Patricia? Sí, cuando hablabas de esto me acordaba de una persona que acompañé que tenía a su marido con una dependencia. Y
y lo que le hice ver, o sea, lo que yo le traje a ella, porque ella no lo podía ver, era que ella desde el día anterior tenía que preparar la rutina de su esposo. O sea, ella antes de acostarse tenía que dejar la ropa preparada, la silla listas, en el caso de que tenga una silla de ruedas, tenía que ver, eh, prever qué iban a comer porque no iba a poder salir, tenía que armar toda la rutina del día siguiente, que a veces, bueno, nos pasa. Pero estas cargas invisibles que se van sumando día a día, porque no sé, por ejemplo, cuando somos mamás también preparamos y somos cuidadoras, pero llega un momento que esa dependencia es extrema. O sea, si pensamos en cuidar a nuestros hijos, sabemos que en un momento ellos van a poder hacer esto solitos, pero ahora necesitamos estar, pero en algún momento van a... Y en este caso no va a suceder. Entonces, yo voy a tener que, como cuidadora de mi pareja, si está en una situación de necesidad, dependencia, bañarlo, higienizarlo, estar pendientes de sus necesidades, trasladarlo. Y todo eso lleva una preparación y todo eso es carga mental. Entonces, ¿cómo no nos vamos a olvidar, y esto que te decía hace rato, de otras cosas más pequeñas? Si tenemos una cantidad en nuestra cabeza de cosas que no se me tienen que pasar, porque si se me pasó el medicamento que era a las 8 y que ya no lo puede tomar porque viene no sé, el almuerzo, y es mucha la carga mental. Y si esa carga mental no la saco por ningún lado, no comunico, no lo escribo, no, yo siempre les aconsejo que escriban, que puedan bajar a la escritura esto que tienen en la cabeza, porque a veces hasta se hacen pensamientos rumiantes, ¿no? Cuando toda esa lista que yo tenía de las 20 cosas, pude hacer 10 y estoy pensando, ¿y cómo no pude con esto? ¿Y cómo no pude con esto? ¿Y cómo no pude? Entonces, esto también es muy importante poder darnos cuenta que no es solamente, como vos decías, el hecho de higienizar y de estar, sino que hay mucha carga mental, hay mucha preparación, tenemos que organizar todo, ni hablar cuando tenemos que pensar en un espacio acorde, em, por ejemplo, libre de gérmenes, de contaminación, es un trabajo muy exhaustivo. Entonces, em, esto, eh, sí o sí es necesario que no cuiden en soledad. Y también pasa que en muchos de los casos, cuando son comunicados los diagnósticos, el acompañamiento va hacia esa persona que está enferma y no al y no al cuidador. Em, por ejemplo, en los diagnósticos de demencia, muchas veces las personas están solas, no saben qué va a pasar, cómo va a seguir, cómo va a ser el proceso de esta enfermedad. Aprenden investigando, buscando en redes, pero esto por ahí es necesario que hablemos del cuidador desde ámbitos globales, o sea, que pueda estar acompañado desde el diagnóstico, como, con un soporte eh, terapéutico, y que pueda también ser considerado en ese proceso, porque cuando aparece la enfermedad aparece el cuidador, y también es necesario para que esa persona enferma esté bien y para que ese cuidado sea también algo más llevadero. Em, muchas de las personas que acompaño, que son familiares de alguien con algún tipo de demencia, me han dicho que se les comunicó el diagnóstico y después, bueno, arreglátela sola, va a casa, sabemos todo. Entonces, esto también me parece que pensar en el cuidador desde algo más amplio, desde políticas, desde espacios de contención. Trabajo con unos amigos de Chile que en Chile se había promulgado una ley del cuidado donde habían también pensado en estas asistencias económicas, por ejemplo. Es como algo global, y pensarlo así me parece que empezamos a ver la magnitud de la importancia del cuidador. Completamente de acuerdo, es importante y esa es de las
una de las intenciones que estamos aquí, tú desde tus páginas que vamos a hablar de ellas, es la intención de visibilizar, de darle voz a ese cuidador y quitarle el estigma de que solamente lo que hace es estas cosas, sino verlo más amplio. Y también es que estamos intentando cambiar el término de cuidador o cuidadora por persona cuidadora para quitarle el rol ese del género, porque cada vez más los varones empiezan a cuidar que la tienen un poquito complicada porque necesitamos aprender destrezas que muchas veces no se dan por condiciones culturales, pero es importante. Por eso es que hablamos de las personas cuidadoras. Todo lo que están conectados, de verdad, muchísimas gracias, pero muchísimas gracias. La intención que tenemos aquí en el episodio y la intención que tenemos de traer este tema con Patricia es para poner nuestro granito de arena y para poder visibilizar y para poder demostrar que si usted está debutando como una persona cuidadora, no está sola y muy probablemente lo que usted está sintiendo, pero mucha gente lo han sentido. La única diferencia es que mirando el aspecto bueno de las redes sociales y de la tecnología, hoy día tenemos acceso a fuentes que lo que queremos es que sean fuentes reales, fuentes que no vengan con una intención de confundir o que tengan otra intención, sino fuentes que tengan un nivel de credibilidad y que y que nos oriente de forma adecuada y que entienda que es importante esto. Así que lo que queremos ver era esa transición de ese cuidado, esa persona que inicia, esa persona que va evolucionando. Y si usted como persona cuidadora o yo como amigo, como vecino, como compañero de trabajo, como lo que sea, noto que Patricia de momento empieza a tener un comportamiento que no es el habitual, pues llamar la atención y decirle, mire, Patricia, es que yo estoy notando, tú siempre estabas lo más arregladita y lo más pintadita y todo de show, y de momento estoy viendo que no. Entonces, es llamar la atención, es empezar a identificar para tratar de no llegar a ese punto de que esa persona ya esté en esa situación de ese desgaste físico severo que va a implicar otras cosas que es lo que no queremos. Así que gracias a todos los que se conectan, de verdad, y a los que sacan estos ratitos con nosotros de estar los sábados para hablar de estos temas. A modo de ese resumen, a todas las personas que están con nosotros aquí ahora en el episodio, a todos los que van a estar escuchando el episodio de manera grabada, a todos los que van a estar viendo el episodio en el canal de YouTube y en las diferentes plataformas. A modo de resumen, ¿qué tú le pudieras comentar a cada uno de ellos? Bueno, la verdad que nunca pensé que este proyecto iba a llegar a tantos lugares. Justamente ayer que hice un conversatorio y que habían personas de muchos países, me emociona porque también es parte de mí y compartirlo esto es para mí muy, muy grato y no solamente como un reconocimiento profesional, sino personal. Y lo que siempre digo es que no se queden solos, que si no están los hermanos, si no están los hijos, porque muchas veces pasa, van a haber vecinos, van a haber amigos, empezar a tejer redes, no, empezar a ver que a otro también le está pasando quizás algo parecido y lo que a él le funcionó, a lo mejor a mí también me funciona en esta situación. Hablar, decirlo, expresar las emociones, expresar lo que les pasa. No está mal que se sientan agotados, no está mal que digan que ya no pueden más, pedir ayuda. Y bueno, y en el caso de que lo deseen, también ofrezco un espacio de escucha gratuito para quien lo necesite y también tengo varios espacios donde hacemos conversaciones, capacitaciones y bueno, y siempre hablando desde el acompañar al cuidador y desde generar comunidad también y eso ayuda mucho porque bueno, al menos uno se siente escuchado, comprendido y es un aporte muy bonito. Y también
esto que te decía al principio, que es un acto de amor y que es algo que bueno, que más allá que es trabajoso y que es cansador, también muchas veces deja una enseñanza, podemos aprender de esto, podemos encontrar un sentido a esto que nos tocó y que a veces vemos que es horrible, pero bueno, podemos encontrarle un sentido, podemos encontrarle un para qué. Y bueno, agradezco a toda la comunidad, a todos los que estuvieron escribiendo, los que nos estuvieron escuchando. Yo siempre sigo aprendiendo, aprendo de las personas que acompaño, así que gracias, gracias, esto es un gran aprendizaje y para mí una hermosa experiencia. Gracias por este espacio. No, no, gracias a ti por sacarle tu tiempo y quiero volver a poner aquí tus redes. Si nos puedes decir para que todos los que estén interesados entren en contacto contigo, Patricia. Bien, mi red social, la que más utilizo es Instagram, ahí ofrecemos vivos, conversatorios, em, que es patriciavidela.coach, de coach. Y después, bueno, tengo también Facebook y una página web, pero lo que más utilizo es Instagram. Así que bueno, quien lo desee, ahí puede ir a seguirme, puede ver el contenido que hago. Y si no, también, bueno, puedo dejar algún enlace cuando terminemos la conversación en la grabación, por si alguno desea tomar este espacio gratuito o formar parte de la comunidad de cuidadores, también serán bienvenidos. No, así que todos vamos a seguirte porque es importante y conocer y tener este tipo de contenido. Y quiero decirle a todas las personas que están conectadas y si llegaron hasta este punto y aún no están conectados o suscritos al canal de Facebook o el de YouTube, cuando terminemos, vayan por allí y se suscriben para que puedan tener acceso a toda la biblioteca de información y de temas que hemos desarrollado aquí en el canal para que vean y tengan acceso a ello y que probablemente el tener un conocimiento nos puede dar cierta tranquilidad en el cuidado y nos puede ayudar a facilitar ese proceso. Así que yo creo que llegando al final de este episodio, que yo creo que ha sido maravilloso por la información que tenemos, yo creo que es importante que hoy, junto a Patricia Videla, hemos puesto nombre a lo que tantas veces se calla, al cansancio invisible, al cuerpo que se quiebra, a la vida que se apaga mientras sostiene a otra. Hemos mirado de frente a ese paciente oculto, esa figura silenciosa que cuida, que ama y que resiste hasta que el cuerpo no da más. Patri nos recordó que el cuidar no es heroísmo, es humanidad y que la humanidad necesita descanso, necesita reconocimiento, necesita sobre todo el compartir. Por eso hoy queremos reforzar la importancia que quien cuida también merece ser cuidado. Lo vamos a repetir, que quien cuida también merece ser cuidado. Gracias a Patricia Videla por su claridad, por haber sacado del tiempo y estar aquí con nosotros para poder entender este proceso. A cada una de las personas que cuidan, a cada una de las personas que ofrecen y se entregan por otra persona, desde aquí les decimos que no están solos, que están las redes, que están los grupos de apoyo, que está la comunidad, que cada día la intención es poner nuestro granito de arena para que sientan ese apoyo desde la distancia local, que tanto Patricia desde las redes, nosotros en Signos Vitales, como mucha otra gente que está desarrollando contenido con la intención de ayudar y apoyar, existe, que no se sientan solos, que no es una tarea fácil, no queremos que entiendan que vayan a malinterpretar, no es una tarea fácil, pero lo que sí es que tu vida importa, que tu cuerpo importa, que tu historia importa y que también tú
mereces un descanso. A todos los que se conectaron, que estuvieron con nosotros, gracias. Nos estamos viendo en el próximo episodio de Signos Vitales, tu podcast de salud. Hasta luego. Bye. Bye.